por ese cable que ha ido circulando a través de los medios, no solamente ecuatorianos, sino internacionales, en el que se habla, el cable 30.154, de la posibilidad de que el gobierno de Hugo Chávez interviniese en el final del gobierno, en el colocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez, que es nuestro invitado. A propósito de esto, el periodista Paul Monzón, que es el director de periodistalatino.com, una web a la que les hacemos referencia porque es de las webs más visitadas por los latinos en España, para conocer la actualidad de sus países y del nuestro, que tiene que ver con ellos y con el grupo Periodista Digital, viene desde hace tiempo teniendo la intención de arrancar una serie de diálogos, un circuito en el que se abre con personalidades de la cultura, el deporte, la sociedad, y aprovechando esta visita de Lucio Gutiérrez a España, es una visita de buena voluntad que dice Lucio Gutiérrez, que ha hecho por otros países visitando a inmigrantes que se encuentran en Europa para conocer el estado en el que se encuentran en este momento y del que ha sacado muchísima información del que se espera llegue a su país y al gobierno actual de Rafael Correa. Paul Monzón, como periodista, no podía resistirse a comenzar esa carrera de diálogos y a arrancarla con Lucio Gutiérrez, y por eso hoy comienza, y les invito a pasar por periodistalatino.com para ver las que van a continuar. Va a hablar, por supuesto, de Wikileaks, va a hablar también de Rafael Correa y de lo que los mismos cables han sacado. Muchas gracias por nuestra asistencia. Con el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, iniciamos un ciclo de conferencias, conversatorios, diálogos con personalidades no solo del mundo de la política, sino también tenemos a personalidades del mundo de la cultura, deportes y todo aquella persona interesante que podamos traer para conversar con ellos. Señor Gutiérrez, bienvenido a esta tarde. Gracias por atendernos. Sí, muchísimas gracias a usted por esta invitación a periodistalatino.com. Estamos pues listos a tratar de responder a todas las inquietudes que son también pues preguntas que se hacen los ecuatorianos y varios latinos residentes en Europa y en otros países del mundo. Ha causado un gran revuelo la publicación de un cable por Wikileaks, y habla precisamente de aquel funesto derrocamiento suyo, ¿no? Habla de que fue prácticamente financiado por Venezuela, por el gobierno de Hugo Chávez. ¿Puede usted contarnos así brevemente aquellos días tremendos que habrá pasado? Bueno, realmente lo que hacen estos cables de Wikileaks no es sino confirmar lo que se denunciaba en esos días. Me refiero a los del 17, 18, 19 y 20 de abril del año 2005, porque mucha gente decía: ¿por qué derrocar un gobierno que está haciendo crecer la economía al 8.8%? En esos años el crecimiento más alto de toda América, no solamente de Latinoamérica, sino de toda América. La economía estaba totalmente controlada, la pobreza, como lo publica ahora el INEF y también el CICE, que son organismos controlados por el actual gobierno, la pobreza anualmente se estaba reduciendo a un ritmo del 5%. Inversiones extranjeras estaban bordeando los $2.000 millones, y en definitiva pues el Ecuador estaba saliendo de una gran crisis económica. En 2 años y 4 meses de gobierno, por primera vez en la historia de nuestro país, no solamente que la economía estaba estabilizada, el país crecía, sino que los productos, los precios de los productos no habían subido un solo centavo en 2 años y 4 meses. Al contrario, algunos servicios básicos comenzamos a bajarles el costo. Bajamos el costo de la planilla eléctrica, bajamos el costo de las llamadas telefónicas, se comenzaron a incrementar sueldos, especialmente de sectores de la economía ecuatoriana y también de la actividad social importantes, como los maestros, como los jubilados, como los sectores sociales más vulnerables. Se incrementó el bono de salud humana para estas familias que están pues, en la indigencia en nuestro país. Y en definitiva, el pueblo estaba saliendo de esa crisis. Estábamos a puertas y avanzando mucho en la firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
se está impulsando también otro acuerdo con la Unión Europea y de pronto viene el golpe de Estado. Y en las informaciones de inteligencia, especialmente policial, está justamente eso, la presencia de elementos de las FARC como activistas para tratar de movilizar a sectores, especialmente de jóvenes, algunos sectores de extrema izquierda del Ecuador, la presencia de elementos venezolanos y el dinero y el financiamiento de Hugo Chávez, también ya comenzamos a conocer en esos días. Igualmente la presencia de activistas cubanos entre la población universitaria y la población pues, de partidos y movimientos de extrema izquierda en el Ecuador. Y con estos casos, pues, repito, se confirma lo que ya se conocía en esos días y ahora pues se encuentra la explicación. Y además todo fue, en unos casos, tomarse una revancha, me refiero a las FARC, porque en el gobierno se capturaron algunas autoridades de las FARC, entre ellos a Simón Trinidad, miembro del secretariado de las FARC, es decir, de la cúpula de las FARC, del movimiento guerrillero que actúa en Colombia, y Hugo Chávez pues consideraba un atentado a su proyecto ideológico de implementar el socialismo del siglo XXI, especialmente en la región andina de Sudamérica, el hecho de que el Ecuador firme un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pues había que cortar esa posibilidad y pues la manera más rápida era a través del golpe de Estado, que ahora pues se ponen en evidencia con estos documentos. Por ejemplo, acá en el periódico El Nuevo País se publica: Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. O sea, no lo digo yo, lo dice la prensa internacional. Y esto es con fecha lunes 25 de abril del año 2011, hace poco, menos de un mes, mayo, sí, hace menos de 2 meses. Acá igualmente se publica: Chávez financió el alojamiento de Gutiérrez en Ecuador, a fecha de 25 de abril. Y en el periódico ecuatoriano El Diverso, también pues con fecha acá 24 de abril del 2011, se publica la influencia de Hugo Chávez en el golpe de Estado en el Ecuador. Y acá se habla de un mosaico peligroso conformado por el gobierno de Venezuela, las FARC, cubanos, terroristas locales y grupos políticos de extrema izquierda fueron los que incidieron, los que manipularon, los que activaron el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. También continúa acá la información mencionando que básicamente fue por el acuerdo de libre comercio que el Ecuador estaba por firmar con los Estados Unidos. Esas fueron las causas por las cuales pues, se materializó el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. Es decir, vino con financiamiento externo, intereses externos al Ecuador, las FARC, Cuba y Venezuela, y pues manipularon algunos elementos extremistas en nuestro país. ¿Puede contarnos así brevemente cómo fueron aquellas, digamos, últimas horas en el poder, ¿no? Porque en la prensa internacional, en las televisiones, se veían imágenes de que habían como, digamos, como indignados, pero eran los forajidos, ¿no? En este caso, ¿no? Habían grupos de gente enardecida que prácticamente querían lincharlo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? A ver, podríamos decir que es una situación bastante irregular en el Ecuador, una situación que parecía pues hasta cierto punto normal en el Ecuador, que no iba a pasar más allá de un reclamo de un grupo pequeño en la ciudad de Quito, porque en la misma ciudad de Quito tiene pues, sobre los 2,5 millones de habitantes, un grupo de uno de los cables que utilizaban de 4.000 personas, digamos que podían haber estado un poco más, 5.000, 6.000 personas, pero el resto del país totalmente calmo. Recorría esos mismos días y yo mismo también pues no le di mucha importancia, porque bueno, sector de gente que está reclamando, hagamos alguna analogía, aquí tenemos a los indignados que están reclamando, y bueno, pues yo decía, tienen todo su derecho, no está de acuerdo con la política económica de Lucio Gutiérrez, de abrir más mercados para que nuestros productos se puedan exportar
mucho más hacia los Estados Unidos especialmente, y que vengan inversiones al Ecuador. Bueno, pues sí, hay gente que está en contra, decía, tiene todo su derecho. No pensé que se llegaría pues a materializar un golpe de Estado, porque a pesar de que había la información de que Hugo Chávez estaría financiando el golpe de Estado, de que las FARC estaban involucradas, de que Cuba estaba detrás del golpe de Estado, repito, el país pues económicamente estaba sumamente bien, el Ecuador estaba saliendo de la crisis, la economía totalmente estabilizada, no había motivo para que el pueblo pueda reclamar, el pueblo pueda protestar, así que no le di realmente mayor importancia a ese movimiento, pero el momento que interviene la cúpula de las Fuerzas Armadas, porque no fue una reacción institucional, no fueron el resto de militares, sino entiendo que Hugo Chávez compró la conciencia de los miembros de la cúpula, el comandante del ejército, el comandante de la marina, el comandante de la policía. Ahí es cuando se da el quiebre a la situación y se materializa el golpe de Estado. Si las Fuerzas Armadas pues no avalaban y no le quitaban el respaldo al presidente de la República, no hubiera pasado de un reclamo que parecía uno más de los reclamos que se dan pues, en todos los países. Ahora, ¿por qué el tema de forajidos? Porque un periodista, que ahora es asambleísta por parte del partido de gobierno, a través de la radio, igualmente pues la subestimamos, una radio muy pequeña, me había denunciado que insultaba permanentemente al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, tratándole con palabras totalmente soeces. Este presidente dijo de tal y cual, así, me hacían escuchar las grabaciones y me sugerían que había más que motivos para suspender a esa radio o para iniciar alguna acción, porque estaban ya yéndose en contra de la personalidad del presidente de la República, no solamente hablando de la antigua magistratura, invitando a la subversión, invitando a que el pueblo se levante y, repito, pues con epítetos en contra del presidente de la República, insultos, comparándome con el estiércol, y a mí se me encuentra toda la vocación que yo tengo no solamente en palabras sino en hechos de no haber actuado por esa vía de comunicación, sino libertad de expresión, y mantengámonos en esa línea, y no hicimos absolutamente nada contra esa radio. Entonces, desde esa radio, el 19 de abril, el día anterior al golpe de Estado, se comunica a un grupo de gente, porque todo eso pues me informaron, que vayan a mi casa, a la residencia donde estaba mi hija. Estaba en mi casa, en la casa particular, y llegaron ahí alrededor de 20, 30 personas a tratar de meterse al interior de mi residencia. Mi hija pues obviamente desesperada, casi con un shock, y ventajosamente los vecinos se dieron cuenta y les sacaron prácticamente de la casa a estos 20, 25 personas. Entonces luego, a través de la radio, porque otras personas también habían escuchado páginas. Señor Gutiérrez, el año pasado hubo una situación, digamos, rocambolesca en Ecuador, ¿no? Un poco alucinante, en el sentido de que a usted se le acusaba de estar detrás de un golpe de Estado contra Rafael Correa, ¿no? Cuando usted estaba, creo, en Brasil, porque hablé por teléfono con usted, le entrevisté por teléfono. Algunas analistas dicen que el intento de golpe de Estado a Correa fue un montaje, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Qué hay detrás de todo esto? Totalmente fue un montaje. Rafael Correa lo que hizo es seguir un libreto que se dice escrito por Fidel Castro, que anteriormente ya le puso en vigencia Hugo Chávez y luego Evo Morales, prepararon autogolpes para hacer purgas dentro de su equipo de gobierno y ver cuáles son reales y cuáles no. Y los enemigos también, ¿no? Exactamente, un libreto que habla de preparar autogolpes para de esa manera inventarse denuncias en contra de adversarios políticos, acusarles a ellos de atentar contra la seguridad del Estado, iniciar juicios y meter preso a esas personas
terminar con la oposición. También ese libreto habla de que se debe aprovechar esa situación en momentos de dificultades que tenga ese presidente de la República. Y eso es lo que quería y lo que quiso Rafael Correa. Rafael Correa, con esa mentira, ese show mediático del intento de golpe, pretendía primero victimizarse ante el pueblo ecuatoriano y con eso fue ganar popularidad. En segundo lugar, que era atención a los gravísimos problemas del país, el desempleo, la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, que realmente es algo que se ha convertido en una pesadilla para el pueblo ecuatoriano, y fundamentalmente las denuncias de corrupción. Ya pues estaba generalizando en el país el conocimiento de que Rafael Correa había entregado a su hermano contratos con el Estado, con su gobierno, por más de 800 millones de dólares, que sobrepasarían los 1.200 millones de dólares y que podían llegar a los 1.800 millones de dólares si se permitía investigar en otros sectores como en el petrolero y en telecomunicaciones. Solamente se había investigado en el sector de los contratos de reconstrucción vial. Y se escribió en esos días y publicó un libro titulado El Gran Hermano, escrito por dos periodistas del diario El Expreso, que se titulaba El Gran Hermano. Y ahí pues con lujo de detalles se demostraba que el propio presidente cambió la ley orgánica de contratación pública que prohíbe de manera expresa que los hermanos y los familiares del presidente puedan contratar con el Estado. Rafael Correa publica un reglamento con el cual cambia, altera esa ley, lo cual obviamente no se lo puede hacer porque no es legislador, él es presidente de la República. Sin embargo, de esa manera fraudulenta, el presidente de la República prepara el terreno para que su hermano pueda contratar con el Estado. Y eso pues estaba ya realmente tomando gran envergadura de esa información en todo el país y la gente comenzaba a indignarse. Entonces, ¿qué mejor ocasión para simular este autogolpe y de esta manera pues desviar la atención del pueblo ecuatoriano? Y el tercer objetivo justamente era siguiendo todas las indicaciones, todo el libreto que se dice, fue escrito por Fidel Castro, para aprovechar la ocasión y exterminar a la oposición. Y uno de los objetivos de la Misión Gutiérrez, que quiso ocupar a mí, de ese supuesto intento de golpe, pero pues no hay crimen perfecto. Y justamente 2 o 3 días antes yo había viajado a Brasil a observar las elecciones presidenciales en el Brasil. Y luego pues para Correa seguir manteniendo la mentira, involucró a algunos ex miembros de mi Partido Social Patriótica para seguir manteniendo la tesis de que Lucio Gutiérrez estaba detrás del intento de golpe de Estado. Incluso algunos los metió presos. Algunos estuvieron presos. En la actualidad todos están libres, con lo cual pues, se confirma que todo fue una mentira, fue un show inventado por Rafael Correa, un show macabro, porque hay muertos. A Rafael Correa no le importa absolutamente nada, no respeta ni siquiera la vida de los seres humanos, con tal de mantenerse en el poder, con tal de seguir avanzando en el control absoluto del Estado ecuatoriano. Y esto es lo que hay muertos y tenemos que buscar a los responsables de los muertos. En un periódico se publicó que los muertos eran 13, no han publicado que esos días que eran 8, que eran 10 muertos, pero si hablamos de la cifra menor son por lo menos 8 muertos y hay como 300 heridos. Se atacó un hospital que, de acuerdo con el de Ginebra, ni siquiera en guerra se puede atacar un hospital. Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces hay razones más que suficientes para que se investigue. No pueden quedar en impunidad hechos tan terribles como los que sucedieron el 30 de septiembre y el único responsable, como lo hemos nosotros señalado, y poco a poco se nos va dando la razón con los hechos, es Rafael Correa. Rafael Correa, por esa enfermedad, porque no puede calificarse de otra manera, es una enfermedad mental de acumular poder, no se tiene ante nada, ni siquiera se respeta la vida de los seres humanos. Y por eso pues necesitamos ahí el apoyo de la comunidad internacional para que se investigue, para que se esclarezca y para que se sancione a los responsables del supuesto intento de golpe de Estado. Insisto, el único responsable del propio presidente de la República, Rafael Correa. Ese día hay muchas expresiones curiosas. Estuve una semana antes del supuesto golpe de Estado, supuesto golpe, un tal como se llama,
Estado. Y un periodista ecuatoriano muy conocido en su país está recabando firmas, creo que es Carlos Vera, ¿no? Creo que para montar un revocatorio o algo así, no recuerdo ahora bien. Y también había el día del golpe, llamé por teléfono a Ecuador y la única señal que había era del Estado, me refiero a la señal de televisión. Y aparte, si hay un golpe, se supone que una persona está incomunicada, ¿no? Y prácticamente Correa hablaba todo el tiempo. Sí, es otra mentira más, ¿no? Como le comenzó a fallar el tema del golpe de Estado, después simuló un intento de secuestro, que no fue otra cosa que un autosecuestro, porque el secuestrado salía, hacía declaraciones, lanzaba arengas, el entre comillas secuestrado, las declaraciones a medios internacionales, a medios locales, el único medio local eran los medios públicos, firmaba decretos, recibía visitas de los asambleístas, recibía visitas de los ministros de su gabinete, recibía órdenes de Hugo Chávez, es decir, toda una farsa, todo un show. Yo me reuní con la mayoría de los embajadores de la Unión Europea, todos, menos el de España, quien pues me canceló la cita, tenía que reunirme con mi embajador y me canceló la cita porque España se había, no se adelantado a dar el apoyo y el respaldo al presidente, tal vez sin un poquito más de análisis, entonces supuestamente pues no quería mantenerse en esa posición. Los otros miembros de la Unión Europea fueron completamente claros, completamente radicales en mencionar pues que eso no era ningún intento de golpe, que todo era un show mediático y ellos pues estaban clarísimos en esa opinión. ¿Por qué alguna gente se confundió? Yo creo que algunos ecuatorianos, especialmente gente en el exterior, porque no hubo libertad de expresión ese día. El único que podía transmitir eran los medios públicos. No se permitió que los medios privados y los medios internacionales puedan transmitir los eventos del 30 de septiembre. Entonces el gobierno transmitía lo que le interesaba. El gobierno quería dar la imagen, la idea de que había un intento real de golpe de Estado, de que había violencia, de que se le quería al presidente de la República asesinar. Pero una vez que, y sobre todo a través de las redes sociales, se comenzó a decir la verdad, la opinión especialmente fuera del país comenzó a cambiar. CNN fue a realizar una investigación, habló con varios pacientes, con médicos, con enfermeras del hospital de la policía, entonces dijeron que el presidente no estuvo secuestrado, que el presidente estuvo más bien siendo atendido en el hospital de la Policía Nacional. Salieron a la luz grabaciones de declaraciones a los mismos medios públicos por parte de los ministros de Rafael Correa, el ministro Doris Solís, ministro de Turismo, el ministro de Seguridad Interna y Externa, el secretario de la Presidencia, que dijeron pues, que el presidente no estaba secuestrado, que no hubo ningún intento de golpe de Estado, que el presidente está gobernando, que el presidente está siendo atendido en el hospital. Declaraciones de los propios ministros. Y luego pues, también la declaración del director del hospital de la policía, un coronel Carrión, quien afirmó que el presidente no estuvo secuestrado. Y eso fue razón suficiente para que el presidente en una de sus cadenas de radio y televisión insulte al coronel, le trate de majadero, de yo soy tu jefe, tú eres mi subalterno, y este rato te destituyo del hospital de la policía y este rato te me vas preso. Así actúa el presidente de la República. Es decir, en sus desabruptos deja clara evidencia de que no hay libertad de opinión en el Ecuador, de que no hay independencia de la justicia, porque el presidente no es juez. Los únicos que pueden definir si una persona se va o no a la cárcel luego del debido proceso son los jueces, pero el presidente ordena a los jueces. Y el coronel Carrión fue preso, le destituyeron de la policía y estuvo preso. Con esto, insisto, se evidenció clarísimo la influencia que tiene el presidente de la República en los jueces. Y ese no fue el primer caso. Hay varios en los que el presidente ordenaba que a personas, hombres o mujeres, porque supuestamente no les saludaron o porque estaban en contra de la decisión del presidente de que se haga una consulta para que sea el presidente que nombre a dedo a toda la Corte de Justicia en el Ecuador y nombre un